a las Cortes para dar cuenta del trabajo que realiza el Gobierno con transparencia y rigor, porque eso es lo que caracteriza a un Estado democrático, más todavía en momentos de emergencia. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado y de una catástrofe como la que estamos viviendo para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo del Gobierno basada en muchas ocasiones en la manipulación y el ruido. Lo vimos con la DANA y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas. En cualquier caso, la mejor manera de desactivar esta lamentable estrategia es dar cuenta, como siempre, del trabajo realizado, como lleva haciendo el Gobierno de España desde el inicio de esta oleada de incendios y ahora también aquí en el Senado. Detallaré a continuación las actuaciones realizadas en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, es decir, en el ámbito de la protección civil y de la seguridad, en su sentido, como siempre me han oído, más amplio. Y en este contexto les recuerdo, como he explicado en numerosas ocasiones, que el papel fundamental del Ministerio del Interior en una emergencia es coordinar los medios y recursos del Gobierno de España a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de las Emergencias, el conocido CENEM. Un incendio son aportados principalmente por la comunidad autónoma o comunidades autónomas en las que tiene lugar, porque ellas son las que ostentan, como bien sabemos, la competencia y, por tanto, dirigen la emergencia. Voy a repetir esto en algunas ocasiones a lo largo de esta comparecencia, porque resulta clave para comprender el trabajo realizado y, sobre todo, porque parece que algunas de sus señorías del Partido Popular no lo tienen todavía claro. Ha sacado usted pecho de una gestión que no se sostiene, ha criticado usted al líder de la oposición por pedir los medios que ustedes escamoteaban a los españoles y ha descalificado, como ha hecho el portavoz también del Grupo Socialista, a los presidentes autonómicos, qué casualidad, solo los del Partido Popular, Castilla y León y Galicia, que han sido quienes han tenido que tirar del carro mientras el gobierno de Sánchez, con Sánchez a la cabeza, se escondía en la maleta. Mire, poner los medios necesarios para extinguir los incendios era su deber y usted no lo cumplió. Y pedir eso que tanto les molesta, pedir los medios que ustedes negaban a las comunidades autónomas, era el deber del señor Feijóo y el señor Feijóo cumplió con su deber. Las palabras del compañero socialista, hablando única y exclusivamente de Castilla y desgracia. Y para ello va que ustedes han dado. ¿Qué ha pasado? 4 que no funcionan. Han estado solo 10 operativos. ¿Qué pasa? ¿Saben lo que ha pasado? Que ustedes han cambiado y han pasado del si quieren medios que los pidan al si quieren medios que los supliquen, o mejor dicho, al si quieren medios que los imploren. Porque es como es capaz usted de mantener a la directora general de Protección Civil, a la señora Barcones, la misma que decidió con sus terribles declaraciones reducir a cenizas el principio de lealtad institucional sobre los que los españoles articulamos nuestra convivencia cuando decidió atacar a las comunidades autónomas. La misma, ojo, que el día de la DANA se marchó a Brasil, a pesar de que las alertas estaban activadas y dejando a los valencianos a su suerte. Esa señora se llama Virginia Barcones, es su directora de Protección Civil. Usted la nombró, usted la mantiene. Sí que hay alguna referencia, por indicaciones concretas de medidas, a la referencia del Grupo Parlamentario Popular. Podré concretar directamente la falsedad, el bulo y la desinformación que se pretende, y por eso es muy grave. Evidentemente estoy aquí con toda la satisfacción, y estoy aquí con toda la satisfacción porque creo que rendir cuentas ante la soberanía popular en cualquier momento, aunque se instrumentalice por algunos grupos populares, es un deber y es una obligación. Y recuerdo que la emergencia todavía está en vigor. Todavía hay 12 incendios forestales en situación operativa 2 y todavía, como también se ha referido y creo que ha sido la señora Da Silva, tenemos a nuestros hombres y mujeres estresados y agotados, pero dándolo todo después de casi 3 semanas de lucha permanente contra una emergencia de esa entidad. Pero me satisface también que esto sea en directo porque espero que la ciudadanía española, evidentemente muchos de los afectados están trabajando y no tienen tiempo, ni creo
que sea su deseo en este momento estar escuchándonos a nosotros, pero el resto pueda realmente darse cuenta de lo que algunos entienden por el ejercicio de la política, y es todo lo más ajeno al servicio público. Quizá, lo digo, y quizá en esto soy soberbio, porque durante 30 años he sido servidor público y, como siempre digo, ese ADN nunca se pierde. Sigo siendo servidor público, pero lo digo como funcionario público de la Administración General del Estado. Y en eso sí que puedo ser soberbio, porque eso genera una forma de actuar, y por eso hay muchos funcionarios que actualmente están luchando a ese respecto. ¿El mecanismo nacional, ha dicho el señor Santamaría, no existe o no está? Bueno, claro, quizás, según usted, estoy agotado. Yo creo que no, pero llevo 7 años y eso me permite conocer lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil al frente del Ministerio del Interior. Ya me llamará soberbio, dirá que eso es simplemente tiempo. Estar y trabajar, eso sí, estar y trabajar. Y mi teléfono puede estar geolocalizado de dónde he estado y dónde estoy en cualquier momento. Espero que algunos de aquellos que aquel triste 29 de octubre podamos también tener geolocalizado. Yo lo tengo a disposición de quien le interese a esos fines. Pero claro, eso son horas, es trabajo, pero eso es servicio público, lo que decía antes de los 30 años anteriores. Bueno, pues dicho esto, lo que refiero es que el Plan Estatal General de Emergencias, el conocido PLEGEN, aprobado por este Gobierno como desarrollo de la Ley 2015 en el año 2020, prevé ya, establece el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias y está permanentemente activo. Se ha dicho lo de la instrucción técnica operativa, señor Santamaría. La instrucción técnica operativa también está informada favorablemente por el Consejo Nacional de Protección Civil, donde forman parte todas las comunidades autónomas desde el año 2024. ¿Sabe cuántas veces se ha reunido el Consejo Nacional de Protección Civil durante estos 7 años del Gobierno del presidente Sánchez? El doble de ocasiones en proporción, haciendo el prorrateo de lo que se hizo en los años del Gobierno del señor Rajoy. Esa es una realidad a la que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque a este Gobierno le interesa la protección civil, le interesa el desarrollo de toda la normativa en materia de protección civil. Me habla usted de las capacidades operativas, del catálogo de capacidades operativas, también dentro del mecanismo nacional, que es simplemente estandarizar por todas las comunidades autónomas la forma de poder tener conocimiento de los módulos, es decir, de todos los medios necesarios para responder rápidamente a cualquier emergencia que se pueda plantear. Bueno, no es imprescindible porque ya lo tenemos y conocemos en general, es simplemente que esté estandarizado. Pero bueno, hay un grupo de trabajo, lo podríamos aprobar la semana que viene, donde se ha ofrecido por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias desde hace ya meses a las comunidades autónomas, porque es para esa estandarización de ese catálogo, aunque no sea imprescindible. Y curiosamente ni Galicia, ni Extremadura, ni Castilla y León se han apuntado a ese grupo de trabajo. Esas son las cuestiones. Dicho esto, le referir que durante todo este tiempo se ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil con 8 países intervinientes, con medios de 8 países, aéreos, terrestres, a los que quiero agradecer el trabajo. ¿Sabe usted por qué es debido? Hay un conocimiento, porque desde el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, se ha trabajado de una forma permanente en los últimos años dentro de lo que es la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en el camino de la realización, la formalización de la estrategia, la Preparedness Strategy, la estrategia de preparación en materia de protección civil en el marco de la Unión Europea, aprobada en marzo pasado. Y donde nosotros también hemos ejercido la solidaridad con otros países y medios nuestros forman parte de ese catálogo de recursos para responder a las emergencias. El día 2 de septiembre, por ahora, en este momento, tendremos medios de la Unión Europea ayudando y complementando los medios autonómicos y los medios estatales. Desde el primer momento, y lo he dicho, desde los primeros, la UME, las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica
y reto demográfico, que ambas ministras les darían cuenta, han estado trabajando y siguen trabajando en este momento de manera permanente. Sobre los medios solicitados en ese sentido el día 15, el famoso día 15, después de unas declaraciones del señor Feijóo. Ya lo he dicho, una indeterminación, una indefinición y justo a las tres comunidades autónomas en términos parecidos y a unas horas. Normalmente esas peticiones se realizan, aun con la urgencia, la necesidad, y la urgencia estaba los días anteriores también, a través de las direcciones generales autonómicas a la Dirección de Protección Civil y Emergencias. Pero diré que en algunos de ellos, como he dicho, los medios aéreos que se solicitaban de una forma indeterminada, pues eran el doble de los medios de respuesta de la Unión Europea para las incidencias. Daré un ejemplo que todos llaman la atención por esa indeterminación, y eso no es lealtad institucional, porque hay que pedir los medios necesarios y precisos para atacar la emergencia y no una utilización evidentemente política de una tragedia. Pero les diré, se pidió por la Junta de Castilla y León 15 puestos de mando avanzados. ¿Sabes cuántos puestos de mando avanzados? Lo que es un puesto de mando avanzado, porque además decía puesto de mando avanzado con apoyo de personal, apoyo logístico y de telecomunicaciones informático. ¿Sabe cuántos tiene la Junta de Castilla y León? 2 en toda Castilla y León. Pidieron 15 para dar el ejemplo de que eso es todo menos una seriedad en la petición y en la cooperación. Pero dicho esto, los medios se han puesto a disposición y se siguen poniendo a disposición en este momento. Quería dejar claro, vuelvo a decir, lo de ese marco competencial. Creo que respecto a lo que ha referido el señor Santamaría en ese sentido, he dado respuesta clara en relación a todo lo que ha comentado del mecanismo nacional a través del catálogo, de cómo eso ya es una realidad. Me ha hablado usted, y perdone porque lo demás creo que Marco he contestado, de la Guardia Civil, Seprona, etcétera. Es que a mí me gustan todos los afectos, cariños que tienen ustedes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional cuando están en la oposición. Pero es que luego la maltratan estando en el poder. Pero es que eso es una realidad objetiva. Hemos crecido en un 7% los efectivos del Seprona. Tienen más medios. Usted habla de un tipo de vehículos, un tipo de tal, pero es que nosotros les damos vehículos. Ustedes no les dan nada, les quitan. Esa es la diferencia. ¿Sabe cuánto se ha incrementado el presupuesto del Ministerio del Interior? En un 31%. Y ha sido fundamentalmente en materia personal, incremento de los sueldos y en medios materiales. Desde luego no en el gabinete del ministro, para que nos entendamos, ni en medios a disposición del ministro o del gabinete del ministro. En eso no se ha incrementado el 31%, sino en realmente lo efectivo, con lo cual hay poco decir en ese sentido. Y respecto, sí quería decir a la directora de Protección Civil, una excelente directora general de Protección Civil que conoce la cuestión porque antes ha sido delegada del Gobierno y delegada del Gobierno en Castilla y León, y en unos momentos muy complejos como fueron los de 2022, donde estuvo de un sitio a otro de la comunidad autónoma, y todos estamos conscientes de lo extensa que es la comunidad autónoma, y en primera mano dando todos los medios necesarios a la Junta y preocupada y ocupada en ese asunto. Y no quiero decir nada de la DANA, porque le podrán decir a ustedes el trabajo de la misma Directora General de Protección Civil, y ahí yo sí que soy testigo de cómo se activó el mecanismo europeo de protección civil. Mire cómo me acuerdo, el 8 de noviembre, puede mirarlo, 8 de noviembre a las 21 horas, estando también este ministro en Valencia, también evidentemente geolocalizado en esos términos, y todo lo que trabajó posteriormente en ese sentido. Poco hay que decir a esa razón, salvo lo que vuelvo a decir, que no sabemos
donde se encontraban en aquel momento otros responsables, ni incluso ahora. Dicho estas cuestiones, nuestra ocupación es esa, dar medios. Nosotros no entramos, eso a mí me gusta dejar claro, en la confrontación política porque no me parece que es el momento. Si simplemente ahora me dirán que estoy en la confrontación política, es que lo menos que puedo hacer es rebatir las falsedades y los bulos. ¿Qué pensaría el ciudadano medio si estoy aquí a indicación de un grupo parlamentario de la Sociedad Popular y no respondo y no digo la verdad? Simplemente no, es que no. Pero yo no quiero entrar en esa cuestión. Están grabadas, gracias, y está en el libro de sesiones, y yo creo que si alguien hace un estudio objetivo y claro de lo que dice uno, dicen otros, lo que hace uno y hace otros, la cuestión es suficientemente clara. Me preocuparía, y creo que nuestra sociedad es suficientemente inteligente, razonable, que pudiera ocurrir lo contrario. Decir, y creo que más o menos he contestado, es decir, a eso referir porque creo que es una cuestión que se ha planteado y lo quiero dejar claro en el ámbito del conjunto de los ciudadanos y la preocupación, y es el marco competencial en materia de protección civil, prevención y respuesta. Yo creo que siempre se plantea cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia, y siempre por el Partido Popular, no quiere decirlo, pero lo dice, y desde el minuto uno echando la culpa, es decir, balones fuera, en vez de gastar esa energía en trabajar, en gestionar la emergencia, en pedir los medios y en luego hablar, reflexionar y evaluar lo que ha ocurrido y, como ha dicho, si no me equivoco, la señora Bertrán de Heredia. No, ya es echar la culpa y quitar. Esto es como el juego de los niños. El niño que ha hecho algo, no, yo no he sido, y antes se quita la culpa. Eso realmente adolece de lo que se puede o se debe de esperar de un partido, el líder de la oposición y quien aspira a ser gobierno o formar gobierno. Pero dicho esto, está muy claro y lo han dicho, no hay ninguna duda, y este gobierno evidentemente comparte lo que también decía el señor Queralt, la señora Bertrán de Heredia, el señor Pujol, la señora Da Silva, en lo que es un Estado compuesto, lo que es el principio de subsidiariedad, y creo que es la piedra angular, aunque la señoría de Vox, del grupo mixto de Vox, la señora García, entienda lo contrario. Gratuidad, y hace muchas referencias también muy desleales a la gestión que se hizo desde Valencia de la Dana. Y ha hablado usted, aquí está mi geolocalización. Pues mire, le vamos a tomar la palabra. Sí que queremos conocer la geolocalización suya durante esta crisis de los incendios y la de Pilar Bernabé el día 29. Ya que usted ha sido tan valiente y le agradecemos el coraje que ha tenido de ofrecérnosla, se la pedimos. Y le ruego, presidente, que cuando se la hagan llegar, pues nos la haga extensiva y se la distribuya a los medios de comunicación. Nos interesa. Mire, cuando un gobierno como ustedes se carga el principio de lealtad institucional cuestionando 15 PMA porque me parecen que son medios extraños, más medios de los necesitados, valorando lo que no son capaces de valorar, como ha hecho el portavoz del Partido Socialista, que no conoce el detalle del incendio de los incendios como para poder desacreditar la gestión que de esa emergencia se ha realizado. Cuando ustedes vulneran el principio de lealtad institucional, son ustedes para España más peligrosos que los señores independentistas con los que ustedes se asientan, o gracias a los cuales se asientan ustedes en el gobierno. Mucho más peligroso. Nuestra convivencia se asienta en la lealtad entre las instituciones. Señor Marlaska. ¿Sabe a mí qué pacto me interesaría que firmáramos? El Mediterráneo está a 3 grados de temperatura superior al del año pasado. ¿Dónde están las obras hidráulicas que protejan al 1.000.000 de personas que fueron inundadas por la Dana? ¿Dónde están? ¿Dónde las hicieron? ¿Y cuándo las van a terminar? Ese es el pacto climático. Menos palabras y más gestos, más obra hidráulica. Mire, señor Marlaska, me habla usted como funcionario, vocación de servicio, 30 años de servicio. Pues yo le contesto como funcionario también, vocación de servicio, 28 años de servicio público. Mire, no nos haga usted tontos, quiero decir, lo digo con todo el respeto. Nadie ha planteado en el Partido Popular este tema como un asunto de competencias. Los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han asumido sus competencias y las han ejercido. De lo que estamos hablando es de la falta de medios que han reclamado los dirigentes del Partido Popular, incluido nuestro presidente nacional, para que el Estado ayude a los titulares de la competencia a poder cumplir con su función.
Eso es de lo que estamos hablando y no de la competencia. Pero es que además usted, yo entiendo que es un gobierno rodeado por la corrupción, usted mismo es parte de la trama esta, bueno, pues contrató, usted no, pero bueno, su ministerio contrató con las mascarillas, la situación de este gobierno, bueno, pues está investigado, la mitad son parte de una organización criminal. Yo creo que ustedes tienen que disimular muchas cosas. Se ha dedicado usted... Fíjese lo que es el principio de lealtad institucional. Ha criticado usted que de Castilla y León pidiera 15 PMAs, pero ¿quién es usted para valorar la petición del titular de una competencia? ¿Sabe usted que en Castilla y León había 150.000 hectáreas ardiendo? ¿Sabe usted que había 30 grandes incendios y usted 15 PMAs le permite? O sea, ese es el principio de lealtad institucional que ustedes están minando y que es una falta de respeto. Recurre usted al populismo, nos habla de lo extenuados que están las personas y mujeres, los hombres y mujeres que apagan los incendios. Evidentemente, claro que están extenuados. ¿Sabe quién es el único que no está extenuado? El señor presidente del gobierno, que está tumbado ahí en la mareta y ahora parece ser que está en Andorra a la fresca de la bici disfrutando de las vistas. Ese es el que no está extenuado. Todos los demás, incluyendo los dirigentes del Partido Popular de las comunidades autónomas que gestionan las emergencias, sí que están extenuados y mucho más lo están las personas que están a pie de fuego. Mire, no nos ha contestado nada en relación con el Seprona. A mí me hace mucha gracia. Usted recurre siempre a aquellas cosas que según usted no hizo el Partido Popular. Pero una pregunta, ¿pero usted vino a hacer igual de hacer la misma gestión aquella que usted critica? No, ¿verdad? Pues es que la suya es mucho peor de aquella que usted critica, porque usted está acumulando las patrullas de prevención lejos de los lugares donde está la masa forestal. Los tiene reducidos a 4. ¿Sabe usted que las patrullas de prevención no tienen acceso a las bases de datos que manejan los equipos de investigación para poder trabajar en la prevención de los incendios? Pero lo sabe usted. ¿Sabe usted que unos cobran 100 euros sí y los otros no? Que no tienen maletines, unos sí y los otros no. Si son cuestiones básicas, señor Marlaska, que no ha hecho nada, que dependen, se los han llevado de las zonas cercanas a las masas forestales, a las unidades de base comarcal. ¿Por qué? Porque así los pueden utilizar ustedes para hacer otras cosas, lo cual deriva en que lo que no realizan son funciones de prevención. Esa es la realidad. Y le vuelvo a decir, fue la señora Barcones la que en una entrevista pública dijo desconocer los medios que tienen las comunidades autónomas. No se lo inventó este portavoz, lo dijo su directora general. Insisto, la que el día 29, yo no sé si estaba con la caipiriña, si estaba con la samba, quiero pensar que no, pero mientras el Barranco del Pollo se desbordaba, la señora Barcones se marchó a Brasil a disfrutar de su actividad laboral allí, cuando los valencianos nos estábamos inundando. Finalmente, al Partido Popular, señor Santamaría, claro que yo estoy dispuesto, pero usted ya sabe esto, quiero saber que se localice todos los presidentes autonómicos, con el mío también, donde estuvieron. Hombre, es que aquí, claro, que conozca a todo el mundo, yo no tengo nada que ocultar, si no ya lo hubieran puesto ustedes, no se preocupen, ya lo hubieran puesto, no creo que mi cara sea desconocida o sea una persona no conocida, o sea, no se preocupe usted, que ya estaría, pero claro, lógicamente aquí todos tenemos que jugar en el mismo campo. Eso también, no sé quién lo ha explicado, lo de la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, creo que ha sido la señora Delgado la que lo ha expuesto. Claro, esto, hombre, claro, pero lo entiendo, porque es su forma de hacer política. La exigencia al resto y yo me evito totalmente. Yo no he hecho nada, la cuestión está el problema en el otro lado. Dice usted del Seprona, le he dicho el 7% más de agentes. Pero le voy a decir, 7% más, 31% más de presupuestos. Hemos hablado de prevención, ¿verdad? La prevención, independientemente de que, evidentemente, el Seprona, como policía judicial específica, tiene labor no solo de persecución del delito, sino también de prevención del delito, lo que ustedes, evidentemente, no teniendo agentes medioambientales o teniéndoles unos meses, o no teniendo bomberos forestales todos los meses, lo que quieren es que esa labor la realice el Seprona. Eso es lo que no puede ser. A ver si nos entendemos. Y por eso el Seprona hace mucho más en interés público de lo que le correspondería. Esa es la razón. O sea que ahí no jueguen con eso. Y con lo cual únicamente me gustaría que el emplazamiento que ha hecho el presidente del Gobierno, que ha estado informado en todo momento, presente en los hechos, no creo que haya habido un presidente del Gobierno más preocupado y más ocupado, no solo en esta emergencia, sino en el resto de emergencias que hemos hecho referencia, que ese emplazamiento del presidente del Gobierno a ese pacto de Estado, todos nos sentemos y reflexionemos evidentemente en algo tan importante como hacer de la mejor manera posible
frente a todas estas emergencias que por cambio climático y otros elementos concurrentes realmente es una realidad que debemos realmente enfrentar todos juntos, coordinadamente, entre todas las administraciones y también, evidentemente, con la sociedad civil. Por lo tanto, ya para finalizar, el señor ministro del Interior tiene la palabra. Intentaré ser breve y voy a ser breve, pero simplemente, señor Santamaría, pues ya que habla usted del marco competencial y que no lo discuten, ya sabe usted que está muy en entredicho en distintos medios. Le solicito que su Partido Popular responda y haga y deje claras las cuestiones que usted dice que no ha puesto nunca. Y primero con Vox, con ese partido con el que ustedes comparten tantas instituciones que ha vuelto a referir. Sería muy importante, como dice usted, muy pedagógico. Le solicito que su partido, porque a mí me está pareciendo lo contrario, quiero decir, y creo que a más gente. Simplemente les digo, es una idea que les traslado y que me parece importante para todos. Referirle a la señora Gómez Enríquez, no le voy a reiterar cuál es evidentemente nuestro marco normativo en materia competencial y en concreto de protección civil. Ya lo he expuesto anteriormente. Usted dice 2 comunidades. Le digo que eso ya está previsto y, por ejemplo, ha habido mandos únicos entre Asturias, Castilla y León y entre Castilla y León y Extremadura cuando un incendio afecta a 2 comunidades autónomas. Es decir, eso también es coordinación entre administraciones autonómicas, referirle en ese sentido. Vuelvo a referir en ese ámbito también y a lo que se ha expuesto que este Gobierno, y como dijo ayer y me remito a la vicepresidenta tercera ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el incremento de más de un 50% del presupuesto en el Ministerio en prevención y en respuesta, a diferencia de otros gobiernos autonómicos, algunos en los que ustedes previamente han formado parte hasta no hace mucho. Degradación política que demuestra una vez más que el Estado autonómico ha vuelto a fracasar, donde nadie quiere asumir su responsabilidad. Que las comunidades autónomas no han querido declarar el nivel 3 y delegar las competencias al Estado, aun estando España en situación de emergencia nacional, por no dejar en evidencia su incapacidad. Paripé. Un pacto de Estado contra el cambio climático, señor ministro, en el que espere que esté incluido también el Falcon, un avión privado que contamina 4 toneladas de CO2 por hora de vuelo, 10 veces más que un pasajero en un vuelo comercial y que el señor Sánchez lo utiliza hasta para comprar el pan. Un avión privado que pagamos con el bolsillo de todos los españoles, al igual que sus vacaciones y las de su familia, incluidos los bolsillos de aquellas personas que se juegan la vida pagando los fuegos. Mientras él se broncea, el resto de los ciudadanos y España se achicharra. Señor Marlaska, no engañen más a los ciudadanos. Ese pacto no soluciona nada. ¿No hay presupuestos? Pero, sin embargo, si hay medio económico, por ejemplo, para darle a Marruecos 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos, como drones, hidroaviones, vehículos 4x4 y también todoterreno para la policía marroquí. La pobreza general multidimensional en los últimos 20 años ha pasado del 40% al 6%, 34% menos. España, aunque sea un país más rico, el 26% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Ayudas? ¿Ayudas a cambio de qué? Aún siguen esperando las ayudas los afectados de la Dana y del volcán. Faltan todavía el 60% en recibirlo los valencianos. Nuestro dinero, señor Marlaska, primero para los nuestros. Hágaselo ver. Muchísimas gracias. Señor Marlaska, miles de hectáreas arrasadas, familias que lo han perdido todo, bomberos y UME que arriesgan su vida sin medios suficientes, gente que, al igual que la catástrofe de la Dana, se ha sentido abandonada y con el paso del tiempo incluso olvidada. Y le quería decir a la señora Gómez que, claro, que quien me habla de que hay que tener bomberos forestales más preparados, agentes medioambientales, es justo la teoría del negacionismo. Quien habla de dogmatismo climático, de esas cuestiones, pues me parece extraño. Quien en Valencia, cuando estuvieron en el gobierno, hicieron desaparecer la oficina de emergencias, reduciendo los presupuestos también en Castilla y León
al respecto, pues me llama la atención. Quien habla de que hay que profesionalizar a los bomberos, a los agentes forestales y a los agentes medioambientales, pues es que este gobierno se hizo eco de las pretensiones más que justificadas de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales, de los agentes forestales, y esa es la realidad de la Ley 4/2024 de agentes medioambientales y forestales y de la Ley 5/2024 de bomberos forestales, donde ni el Partido Popular ni Vox votaron a favor de esas leyes. Claro, decir ahora que hay que, pues hombre, es un poquito extraño, un poquito raro, y cuando todavía esa normativa básica todavía no ha sido implementada en las distintas comunidades autónomas. Pero por todo esto que estoy diciendo, es imprescindible y necesario que nos sentemos a debatir y establecer un pacto de Estado sobre la mitigación de los efectos del cambio climático, de abordar la emergencia climática. Y esto no es porque este gobierno no haya hecho nada, sino porque vemos la necesidad de sentarnos a reflexionar y de establecer hitos. Porque le vuelvo a decir que este gobierno, y simplemente hablando de memoria, ha desarrollado el Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEN, una de las normas fundamentales, año 2020. La norma básica 2023, que es una norma más importante dentro del marco de la protección civil y de la que derivan todo el cambio de las planificaciones. Ya lo estamos debatiendo con las comunidades autónomas, las nuevas directrices básicas para la planificación. Y dicho esto, y cuando se habla siempre de los niveles 2, nivel 3, interés nacional, hacer referencia a una cuestión muy clara. El artículo 29 de la Ley 17/2015, lo primero que establece es que si las comunidades autónomas entienden en algún momento que no pueden abordar la gestión, lo podrán pedir al Estado que asuma esa competencia. Es cierto que luego dice que el Estado podrá asumir y declarar de interés nacional, dando traslado previo. Y esto es lo importante, es decir, ¿dónde se residencia la competencia? En la comunidad autónoma, y ella es la que debe. El Estado, si ve alguna cuestión, le puede preguntar para no desautorizar a la comunidad autónoma. ¿Pero por qué en protección civil está la protección civil? Competencia de las comunidades autónomas, porque también se ha dicho aquí, porque son no solo por disposición legal que impone, que determina esa competencia, sino la determinación de esa competencia es por una razón clara, porque están en el terreno, porque conocen el terreno, porque se pueden dotar de los medios necesarios y precisos, son las que mejor conocen. Eso no es que el Estado no intervenga, el Estado con el nivel 2 evidentemente interviene poniendo todos los medios nacionales, si son necesarios también internacionales, como se ha hecho, y lo volveré a recordar, a disposición de la comunidad autónoma que dirige, evidentemente, y no la desapodera y desautoriza. Eso sería la excepción de la excepción, y eso a ustedes del Partido Popular y de Vox les cuesta comprender. Eso es lealtad institucional, respetar el marco competencial y ayudar. Eso sí que es lealtad institucional. Y ustedes hablan tanto de nivel 3, pero si es que algunas, y por razones objetivas, por eso en materia de incendios, de emergencias, es una realidad de emergencias de carácter natural o causadas por el hombre. Les voy a dar el ejemplo del 28 de abril, que se olvidan. Hubo una emergencia mucho diferente, ajena a cualquier previsión, como fue el apagón, y hubo comunidades autónomas como las que ahora también están dirigiendo la gestión, como es el caso de Galicia y de Extremadura, también Madrid, que solicitaron, entre otras, la emergencia de interés nacional por esas circunstancias concretas de posibles afectaciones a infraestructuras críticas, a servicios esenciales, por quizás un conocimiento, y eso no desautoriza a las comunidades autónomas o se entiende que no tienen capacidad, es una cuestión estrictamente técnica que entienden esa circunstancia y lo solicitaron y se asumió por el Gobierno la competencia. Quiero decir que esto, no siento decirlo, creo que no tiene más desarrollo,
pero si los propios presidentes de las comunidades autónomas han entendido razonable la gestión. Vamos a los medios, entonces, si no hay ninguna cuestión a ese respecto, a los medios empleados. Hemos tenido conocimiento de que mientras se solicitaban medios, la Comunidad de Galicia retiraba bomberos, mientras los incendios todavía estaban activos en situación operativa 2 y con carácter importante. Que Castilla y León, como ha recordado el señor Franco, el día 17 de agosto manda correos electrónicos para que se incorporen al trabajo personas relacionadas con la extinción y lucha contra los incendios que estaban de vacaciones, cuando esta emergencia había dado comienzo el día 8 de agosto, es decir, 9 días después. Hemos conocido que se pidieron también en Castilla y León más de 1.000 camas, si no me equivoco, o un número importante de camas para los colectivos. Y allí la UME estuvo, lo realizó y no se utilizaron en cisterna. Quiero decir, cuestiones de ese tipo que realmente alguna explicación habrá que dar. Pero digo que desde el minuto uno, el Gobierno y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del CNEN puso a disposición de las comunidades autónomas y en todos los medios y en todo momento e inmediatamente los medios que estas mismas habían requerido. Buena prueba, como también se ha dicho, hasta el día 15, hasta ese famoso día 15, después de unas declaraciones del señor Feijóo, los presidentes o presidenta y presidentes de las comunidades autónomas concernidas por la emergencia no habían puesto en duda en modo alguno la provisión de los medios que la dirección de la emergencia, es decir, la comunidad autónoma, entendía, habían sido puestos a su disposición. Desde esa Dirección General de Protección Civil y Emergencias hubo un trabajo absolutamente proactivo. ¿Cómo de proactivo llegó a ser que el día 11, vuelvo a decir, ese día 11, que es cuando hay un salto incluso cualitativo, que se comunican 9 incendios simultáneos con un sistema operativo 2, ya se pone en contacto formal, bueno, oficioso, como quiera decirlo, señor Santamaría, con el Mecanismo Europeo de Protección Civil para hacer constancia de que estamos enfrentando esta emergencia y que razonablemente vamos a pedir la misma, a formalizarla para que ya estén poniendo o pensando los medios que van a poder ofertar para los mismos. Y es el 12 de agosto cuando se formaliza. Hay las personas que dicen que lo solicitan ya el 13 y el 15. El 12 se formaliza y el el 12 de agosto se formaliza. El día 13 de agosto ya hay aviones Canadair franceses en España y el día 14 ya están actuando desde primeras horas de la mañana en Galicia, como se ha expuesto. Y eso sucesivamente se han incorporado el resto de medios europeos. ¿Saben cuántos de los medios? Ha habido 16 activaciones por distintos países del Mecanismo Europeo de Protección Civil en julio y en agosto. Bueno, pues el 31% de los efectivos que conforman el Mecanismo Europeo de Protección Civil han sido desplazados a España. Si eso no es una labor realmente importante, la que procede, la de prestar ese servicio y dárselo a las comunidades autónomas, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del CNEM, no entiendo otra cuestión. Luego, la referencia, como se ha explicado, entre las comunidades autónomas, los medios de las comunidades autónomas pueden tener los acuerdos bilaterales, como ha ocurrido en este caso, y ha habido acuerdos entre ellas, y con desplazamiento. Pero está el Mecanismo Nacional de Respuesta a las Emergencias. A través de ese Mecanismo Nacional de Respuesta a las Emergencias, ya el día 13 hubo una comunicación informal con las comunidades autónomas que se entendía no afectadas por la emergencia. Y el día 15 ya se materializó también desde el Mecanismo Nacional de Respuesta a Emergencias, que depende de la Dirección General de Protección Civil, que es el CNEM, para conseguir los medios o para que las comunidades autónomas definieran los medios. 8 comunidades autónomas
han definido los medios que estaban a disposición de las comunidades afectadas, y ha sido todo ello a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CENEM. Y como he dicho en mi exposición, no ha habido ninguna manifestación en contra y a la actuación del mismo en relación al mecanismo nacional. Gracias, señor presidente. Yo quiero empezar con una cuestión previa y, a mi modo de ver, importante, aunque no tenga mucho que ver con el fondo de lo que aquí estamos tratando. Y es que no se pueden aceptar, desde el punto de vista democrático, al menos a mi juicio, expresiones como peronismo sanchista salido de las saunas. Sinceramente, señorías, yo estoy convencido de que en política hay determinados límites que no se pueden rebasar nunca. Y yo le pediría, señor Santamaría, con toda la cordialidad, que retirase estas palabras. Porque yo, por ejemplo, pudiendo hacerlo, no he hablado de las vacaciones del señor Núñez Feijóo con narcotraficantes. Y, por supuesto, podía hacerlo en mi turno de palabra. No lo he hecho ahora ni lo he hecho en ningún pleno, creo. Corremos un riesgo, si caemos en estas provocaciones, corremos un riesgo muy serio, que a veces parece que no lo entendemos, que es que podemos causar la desafección entre la ciudadanía, la desafección política. Y como todos sabemos, o deberíamos saber, la desafección conduce a los populismos, conduce a los extremismos. Y creo, sinceramente, que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad para que desde la legítima crítica política que tiene que haber, lógicamente, en democracia, no caigamos en estas tentaciones. Pero bueno, es mi opinión. Y con respecto al tema que estamos tratando, que es importante, por supuesto, antes, por la falta de tiempo, no he podido hablar de, cuando hablamos de la falta de eficacia y de eficiencia de los gobiernos autonómicos, que son los competentes. Por ejemplo, en un momento en que había 5 incendios de nivel 2, decían los bomberos, no lo decía yo, ni un bolchevique que pasase por allí, había 6 autobombas en base esperando ser movilizadas, Castilla y León, y no se movilizaron. En un incendio grave como el de Porto, en Sanabria, a las 13:02 los bomberos decían textualmente: desde las 8:30 estamos esperando instrucciones y estas instrucciones no llegan. Son 2 ejemplos muy gráficos de cómo ha actuado desde la ineficiencia, ineficacia e ineptitud el gobierno de Castilla-León, señorías. Pero claro, ustedes, señores del Partido Popular, y se lo digo desde el máximo respeto institucional y desde el respeto que merecen los ciudadanos y desde el respeto que merece esta Cámara de representación territorial, por cierto, están demasiado influenciados por la extrema derecha. De hecho, han estado gobernando con ellos, se apoyan en la extrema derecha. Consejeros de medio ambiente de sus gobiernos son del Grupo Vox, han sido del Grupo Vox, y entonces ustedes piensan en muchos casos pues que el cambio climático no existe, que es un invento de la izquierda global para alimentar chiringuitos, tengo aquí apuntado, y que los desastres naturales existen porque han existido siempre. Ustedes acusan al gobierno, por ejemplo, de fanatismo climático o de ecologismo radical. Y ese discurso que nace en Vox, por desgracia, acaba calando también en el Partido Popular. Hasta el punto de que, por ejemplo, una exconsejera del gobierno valenciano, creo que es todavía gobierno del señor Mazón, decía en su día, es exconsejera, que el impacto positivo, hablaba del impacto positivo del aumento de las temperaturas por el cambio climático que tendría sobre la economía, ya que con ello se podría alargar la temporada turística. Eso decía ella. El propio Mazón calificó el Pacto Verde Europeo como dogmatismo climático y que va directamente contra nuestra economía, la economía de la Comunidad Valenciana, decía él. El cambio climático, señorías, decía el Grupo Vox en el Congreso, no es una amenaza para la supervivencia. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuera la de 1850?
Cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI, los efectos no tienen por qué ser desastrosos, decía. Hoy en día mueren de frío, es que si no fuera dramático es gracioso, hoy en día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. ¿Que se caliente un poco más el planeta? Para empezar, pues evitará muertes por frío. Qué barbaridad. Eso, sí, barbaridad sí, pero lo decía un diputado de Vox en el Congreso. Pero voy más allá. Esto no es nuevo, esto de la negación del cambio climático. Y por desgracia, no es solamente Vox quien lo niega. Porque alguien decía... Vaya finalizando, señor Franco. ¿Cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años si no sabemos qué tiempo va a hacer mañana en Sevilla? Y un primo catedrático me dice que eso del cambio climático no es ningún problema. Mariano Rajoy. Termino, ahora sí que termino de verdad. Señorías, señores del Partido Popular, siento mucho que la extrema derecha les contagie. Les llamamos a un pacto, a un gran pacto para combatir el cambio climático. No se instalen ya ustedes en el negacionismo institucional, señorías, que es oponerse absolutamente a todo, a una cosa y a la contraria, si proviene del Gobierno de España. Y aunque sepan en el fondo que es beneficioso, ustedes se oponen por sistema. Y señorías del Partido Popular, ustedes presumen de ser patriotas, no soy discuto, pero el patriotismo pasa por querer lo mejor para España, provenga de donde provenga. Y si las medidas que provienen del Gobierno de España son buenas para nuestra nación, yo creo que el patriotismo se demuestra estando a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Franco. Señor Santamaría, por el Grupo Popular. Presidente, un momentito que pongo el cronómetro en hora. No es para no sobrecargarle de trabajo. No vea. Estamos todavía en periodo vacacional. Nos cronometramos mutuamente. Venga, y no quiero retirarle de su asueto como una compañera suya nos retiró a todos. Bien, una pequeña, como prólogo, la superioridad moral que nos achaca nuestro directo compañero del Partido Popular, el señor Santamaría, le contestaré en Román Paladino: quien se pica, ajos come. Superado esto, el ser españoles, que es lo que usted ha hecho una gran, digamos, una gran bandera de ser españoles. El ser españoles no evita las desgracias. Lo que evita las desgracias es ser eficaces, se sea español o no se sea español. Por lo tanto, la españolidad, como la bandera, las pulseritas y demás zarandajas, sirven de bien poco a la hora de trabajar por el bien común y la seguridad, la vida, la propiedad y sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo esperaba que el señor Santamaría, ya que no me lo ha hecho el señor ministro, quizás porque no lo sabe y no quiere especular, me hubiera dicho por qué el Partido Popular, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a diferencia de lo que hicieron algunas con el apagón, no han pedido el nivel 3. Yo es una cosa, se lo he preguntado a usted, señor ministro, pero como a lo mejor no lo sabe, tampoco le quiero poner en el brete de especular. Y entonces, claro, también en Román Paladino, quien calla otorga. No me refiero por usted, sino por nuestros egregios compañeros del Partido Popular. Sí me ha complacido lo que ha dicho usted, señor ministro, sobre la estructura institucional de la protección civil en el Reino de España. Me parece correcta, la compartimos y nos congratulamos en que, en su opinión, eso tiene que seguir así durante bastante tiempo. Lo que pasa es que si los que están al frente son absolutos incompetentes o simplemente malintencionados, pues ¿qué le vamos a hacer, no? La Xunta de Galicia dejó sin gastar este ejercicio casi 11 millones de euros en prevención. Eso es una actitud negligente. Y 200 vacantes del servicio sin cubrir. Eso es negligencia, mientras reclaman recursos al Estado. En el año 2017, después de los grandes incendios que hubo, que arrasaron más de 50.000 hectáreas, la Xunta de Galicia anunció 30 medidas de choque para acabar con los incendios. No se cumplió ninguna.
absolutamente ninguna. Algunas eran tan necesarias como plan de prevención de los sectores forestales. Está sin ejecutar en el 2025. Eran las medidas de choque después de los grandes incendios de 2017. En el año 2018, una comisión parlamentaria, con mayoría absoluta del Partido Popular, aprobó 123 acciones. El 70% están sin cumplir. En el año 2019, los expertos, y es que es de quien hay que fiarse, de personal experto y científico, hicieron una serie de recomendaciones sobre todo el sistema de prevención y extinción de incendios en Galicia, pero con respecto a lo que nos ocupa, que es la protección civil y los servicios, el personal, organización de servicio y prevención de incendios forestales en Galicia y formación. La primera recomendación que hacían, y dado la gravedad de los incendios de cuarta, quinta o sexta generación que podían venir, es que tiene que ser profesional, con mando único y actuar durante todo el año. No se hizo. Con respecto a las brigadas municipales, advertían en las condiciones actuales, con velocidades de propagación nunca vistas, con grandes incendios forestales en aumento y cada vez más grandes, con situaciones operativas de amenaza a bienes, personas cada vez más numerosas y peligrosas, e incluso con incendios de alta intensidad que pueden superar la capacidad de extinción del operativo. Todo esto nos suena, ¿verdad?, lo que está pasando este verano. Y cuando por esas razones se está a reclamar con urgencia la creación de un dispositivo de extinción profesional, estable, formado y capacitado, la existencia de brigadas municipales, tal como están concebidas, carece de sentido. Estas son las recomendaciones de los expertos en el año 2019. Estamos en el 2025. No se ejecutó. Lamentable y negligente. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular en Galicia. Y cuando un gobierno, por su negligencia, acabamos sufriendo la mayor catástrofe económica, social y ambiental de incendios forestales en este siglo, lo deja de ser un gobierno negligente y pasa a ser un gobierno peligroso. Muchas gracias. Ustedes han llamado pirómana a la directora general de Protección Civil en su eterna huida hacia adelante. Pero aquí, si hay algún pirómano, son ustedes, señorías del Partido Popular. Pirómanos de la democracia. Claro, si ustedes lo pueden decir a la directora, yo se lo puedo decir a ustedes. Esto va de ida y vuelta. Pirómanos de la democracia, señorías. Y hooligan de la política. Si no saben gobernar, háganse ustedes a un lado. Porque están demostrando que son un peligro público para la seguridad de las personas en este país. Lo hicieron con la gestión del COVID, donde Ayuso dejó morir a 7.291 ancianos en las residencias de Madrid. En la gestión de la Dana, con 228 muertos, mientras el señor Mazón estaba de fiestuki y ahora con la peor ola de incendios. Voy terminando. En manos de unos presidentes y presidentas... Le pido simplemente que espere un momento. ¿Me queda una frase? Sí, simplemente permíteme que yo soy el presidente nada más. Vale. Es que no me deja... Que se le ha acabado su tiempo. Entonces le digo que ya ha superado ya con creces y simplemente que vaya a finalizar. Gracias. Ya veo, señor presidente, que le felicitan porque me quité la palabra, lo cual denota realmente que ustedes mismos, lo vuelvo a repetir, no se creen ni lo que están diciendo. Delgado, no confronte conmigo. Nada, muchas gracias por su comparecencia, señor ministro. Si no deja hablar... Mire, si solamente le estoy diciendo que se le ha acabado su tiempo, nada más. Pues ya está. Y que se ha superado su tiempo, pero acabe. Le estoy diciendo que acabe, finalice, nada más. Pues no necesito que me aplauda nadie. Simplemente cumplo con mi obligación, nada más, que es fijar los tiempos. Es muy sencillo, tampoco requiere gran... En fin, Venga, pues muchas gracias, señor presidente, por permitirme usted terminar. Lo que pasa es que ahora ya no sé cómo se lo van a tomar. Pero acabe brevemente, por favor. En la gestión de la Dana, con 228 muertos, mientras Mazón estaba de fiestuki. Y ahora con la peor ola de incendios en manos de unos presidentes y presidentas incompetentes. Y un partido que decididamente ha perdido el norte. Muchas gracias por su comparecencia, señor ministro. ¿Ve usted, presidente, cómo estaba terminando? Pero muchas gracias por su generosidad.
Evidentemente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular hacemos nuestras las palabras de consuelo, de afecto y de agradecimiento expresadas por la Presidencia y por todos los miembros de esta comisión. Debo decir, antes de comenzar, que me sorprende el grado de superioridad o la forma con la que Junts, Esquerra y también el PNV, ese grado de superioridad moral con el que nos tratan al resto de los españoles, como si fuéramos menores, lactantes, o tuviéramos la necesidad de que ellos nos tutelaran en el ejercicio y desarrollo de los servicios públicos. Yo les pediría, por favor, que somos españoles iguales y que se lo hagan. No son un mal bíblico ni un castigo divino, sino que son fruto de la incuria humana. De la incuria humana porque no se ha prevenido. Y los incendios, como ha dicho mi compañera da Silva, el mejor sistema de evitar un incendio es prevenirlo, que no se produzca. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero llevamos quemadas más de 400.000 hectáreas este año solamente en la piel de toro, lo cual me parece que demuestra que la prevención brilla por su ausencia. Una de las cosas que realmente resulta fundamental, esencial, capital, basal, nuclear en el sistema democrático europeo es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y uno de los derechos fundamentales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es el derecho a una buena gobernanza, el derecho a un buen gobierno. Yo creo que nos tenemos que preguntar si este derecho fundamental se ha cumplido debidamente por aquellas administraciones que primigeniamente, directamente y sin excusa deben combatir los eventos dañosos que se producen, por ejemplo, en la naturaleza. Yo creo que llevamos una trayectoria en la que la buena gobernanza algunos ni la conocen ni la esperan. Me refiero, lógicamente, a las administraciones dominadas, más que gobernadas, por el Partido Popular. Voy a poner algunos ejemplos, pero no me resisto a mencionar el artículo 5 de la Ley de Protección Civil que, oh casualidad, es obra del Partido Popular cuando disponía de mayoría absoluta. No es una ley bolivariana, es una ley popular. Y su artículo 5 habla del derecho a la protección en caso de catástrofe. Comienza, no leeré todo el artículo: todos los residentes en territorio español tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir sin sonrojo, aunque sabemos que algunos se sonrojan porque la piel grisácea de su faz es la de cemento armado, ¿se ha cumplido este designio, este dictado del artículo 5 de la Ley de Protección Civil? Lo podemos decir sin sonrojo. Yo creo que algún examen de conciencia convendría hacer. Pues claro, vivimos con un partido popular que lejos de ser conservador es trampista y entonces es seguidor de la religión de los hechos alternativos, aquellos que inauguró el presidente Trump en su primer mandato, ¿no? Hechos alternativos. Entonces yo creía que solamente estos hechos alternativos serían opiniones, insultos, abiertas injurias y calumnias, pero es que ahora los hechos alternativos ya se construyen. Hechos, no opiniones, no hiatos vocales o eructos. Ahora no se registran los incendios. Hemos llegado ya a la fase que estamos a un paso de decir que no ha habido incendios en España. La Comunidad de Galicia se está ahorrando, me parece, unas 40.000 hectáreas quemadas, que no las ha registrado. Lo que está siguiendo el famoso aforismo medieval: lo que está en los papeles no está en el mundo. Por lo tanto, estas 40.000 hectáreas gallegas no sabemos dónde están, han desaparecido. Claro, ¿esto es buena gobernanza? ¿Esto es buena gobernanza? ¿O esto es vivir del cuento? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pues claro, detrás de todo esto hay algo que ya se ha repetido aquí y se ha detectado, que es olvido completo de dos cuestiones que están entrelazadas. Una, que la protección civil esencialmente
es una competencia autonómica y que la competencia estatal es de coordinación y de apoyo. ¿Por qué? Segunda cuestión. Porque en este sistema rige, yo diría que con una gran amplitud, un principio básico de los estados compuestos, que es el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer el de abajo no lo tiene que hacer el de arriba. Lo que puede hacer el que está delante del hecho no lo tiene que hacer el que está más lejos del hecho. Es el mismo principio que rige la Unión Europea, no descubro nada nuevo. Entonces, claro, la pregunta que cabe hacerse, siempre dentro de la buena gobernanza, de este derecho fundamental de la Unión Europea, que aquí parece que se ha olvidado, si se ha conocido, que a lo mejor no se ha olvidado, es que no se ha conocido, porque ya sabemos que el Partido Popular tiene ciertas dificultades en su capacidad lectora. Es por qué, y esto quizás el ministro Marlaska nos podría contestar, lo que sabe, imagina, o le consta fehacientemente, no lo sé, por qué, aparte de las quejas mentirosas, absolutamente alejadas de la realidad del Partido Popular, no se ha perdido nunca el nivel 3 que hubiera permitido al Estado entrar de forma más directa en la contención de esta desgracia que ha supuesto esta quema aún no acabada de más de 400.000 hectáreas, con el efecto reputacional delante de Europa. Esto ya es otra cosa que también nuestros egregios colegas del Partido Popular se encargan de poner al día cada día en sus atriles de Estrasburgo y de Bruselas. Lo digo porque a mí me da la sensación de que más que en un Estado de Derecho estamos en un estado de incompetencia radical. Y no me resisto a poner unos ejemplos. Andalucía compra no 1, ni 2, ni 10, 109 furgonetas de una marca comercial norteamericana. Ya digo, ni 1, ni 2, ni 10, 109. ¿Para qué? Propósito loable donde los haya. Llevar a las brigadas a los lugares de los incendios. ¿Qué sucede? Que el genio de la mesa de contratación, seguramente con muchos títulos, la mayor parte de ellos inventados, como viene siendo ahora también en determinados círculos de los hechos alternativos, no pensó que las brigadas antiincendios circulan por los bosques y las furgonetas de reparto tienen los bajos muy bajos y por lo tanto no pueden ir por los caminos, ya no abrirse camino detrás de los bulldozers, sino ni siquiera ir por las pistas forestales practicadas, porque eso se ha demostrado en un incendio en Huerca. Por lo tanto, las 109 furgonetas en el garaje, cubiertas de polvo. Gran sistema de prevención de incendios. Como no quiero abusar del tiempo que nos facilita la comisión, me voy a permitir leer algunos pasajes de la entrevista al jefe antiincendios de la provincia de Ourense, el señor Sánchez Feijóo, se llama así, Sánchez Feijóo, publicada en el Faro de Vigo, no en prensa bolivariana, el 22 de agosto de este mes. Son pocos folios, pero pero voy a leer solamente algunos. Me queda un medio minuto. Déjeme, señor presidente, minuto y medio. Se lo compro, gracias. Nosotros, dice a la respuesta, nosotros actuamos en base a los daños. Todo se comprueba cuando nos llega una alerta. La Guardia Civil, la Policía Autonómica, tiene desplegadas sus patrullas por toda la provincia, en puntos estratégicos para estar en cualquier lugar en 5 minutos o menos. Eso es lo que dice el jefe de protección, el jefe de bomberos Y no solamente eso, sino que dice que tenemos gente suficiente para evitar los incendios y está bastante cubierta en toda la provincia. Es más, tenemos lista de espera, dice textualmente, de personal
para llegar. Y tenemos lista de espera, o sea que nos sobra la gente. O sea, podemos regalar gente. Esto parece la cabalgata de Reyes tirando caramelos. Sobran caramelos. Después de manifestar que las casas queman, porque es inevitable, supongo que no habla de la suya, habla de las casas de los demás, dice que en la época de mis padres, de los suyos, de los míos no, porque yo soy urbanita, en la época de mis padres los vecinos salían y nadie se le presumía una calificación para hacerlo y se apagaban las llamas. Si el jefe de los bomberos dice que hay que recurrir a los padres y no crear bomberos, ¿qué hace este señor cobrando? Quiero decir, a mí esto me parece una fantasmada de muchísimo cuidado. Dice la pregunta del periodista, y con esto acabo, ¿qué habría que hacer para frenar este descontrol? Lo que hace falta es que llueva, la Virgen de la Cueva. Por lo tanto, no habla ni de cambio climático ni de prevención, le sobran elementos y todo lo fía el jefe de los bomberos de la provincia de Orense, lo fía a la lluvia, a la divina providencia. Orense, Baltar Land, no lo olvidemos. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Ideológico que afecta al Partido Popular. Desde las regiones llevan 50 años, 50, queriendo tener todos las mismas competencias de Cataluña, pero a la hora del lío y a la hora de la verdad, la única idea que han tenido ha sido llamar a mamá y a papá Estado, la única. A los mañuecos de turno. ¿Ustedes qué pensaban que era esto de tener responsabilidades? ¿Qué pensaban que era? ¿En qué pensaban cuando pedían lo mismo que aquellos que nos creemos de verdad esto de asumir responsabilidades de Estado con mentalidad de Estado? ¿Qué pensaban que era? Pero, señor ministro, hay algo que pinta mal. Voy acabando. Hay algo que pinta mal. Usted ya sabe que esto de presentar las autonomías como un lío no va a acabar aquí. Y espero que cuando no acabe aquí, al PSOE ni se le ocurra ponerse bien, espero que al PSOE no se le ocurra ser cómplice de ninguna gran operación de Estado que acabe en una nueva centralización. Responsabilidad política hubieran aconsejado postergar esta comparecencia hasta que haya concluido el estado de emergencia, pero la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha decidido que lo apremiante en estos momentos, que el fuego sigue su camino devastador, es seguir alimentando la confrontación política. Creemos que este no es el camino. Ahora lo urgente es trabajar juntos, acabar con los incendios y dar una rápida respuesta a las necesidades más inmediatas de las personas afectadas. Sin duda alguna estamos sufriendo una de las mayores catástrofes medioambientales y ecológicas provocadas por los incendios en la península. Más de 400.000 hectáreas arrasadas en Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, decenas de miles de personas evacuadas y confinadas, pueblos destruidos, personas que han perdido sus hogares, sus bienes, su modo de vida y un importante patrimonio natural destruido. Los incendios forestales no son un fenómeno nuevo, pero se ha visto agravado, tal y como vienen advirtiendo desde la comunidad científica, por efecto del cambio climático. Ahora a poner en cuestión el estado de las autonomías. Señorías del Partido Popular, han mordido el anzuelo de Vox. Son rehenes de las políticas negacionistas y reduccionistas de Vox. Lo hemos visto aquí. Primero, descapitalizar, devaluar la capacidad de las comunidades autónomas para luego invitar al Estado a que tome posesión de esos gobiernos. Han dejado entrar el elefante en su casa y eso tiene consecuencias para el Partido Popular, pero desgraciadamente también para toda la ciudadanía. Desde mi grupo lo digo alto y claro, no vamos a admitir que la incapacidad y la dejación de algunas comunidades autónomas lleve a la tentación de recentralizar competencias. Desde esa misma premisa también quiero decir la mano tendida del PNV con espíritu constructivo y colaborativo, siempre dispuestos a afrontar con seriedad y rigor las medidas que coadyuven a mejorar la prevención y lucha contra incendios. Respecto a la relación de poblaciones que aprobó el Consejo de Ministros el martes pasado, la pregunta es si es definitiva o los que quieran reclamar por considerarse afectados podrán hacerlo, porque hay una serie de poblaciones, nos han llegado a nosotros varias poblaciones en Cataluña, que dicen, hombre, nosotros padecimos esto y lo otro,
y nos hemos visto excluidos. En Cataluña es fácil porque solamente han incluido dos incendios. Por lo tanto, nos gustaría mucho el que esto se solventara. Porque hay en juego pues intereses personales y comunitarios, porque no olvidemos que lo forestal es comunitario, sea de quien sea la propiedad, lo forestal es comunitario, y eso es un bien que todos lo tenemos que disfrutar precisamente para el bien de todos. Me he dejado antes en la intervención primera el tema de los pirómanos, que parece que el Partido Popular ha descubierto la piromanía. Lo que pasa es que usted como juez seguramente conoce las estadísticas judiciales, aunque ahora esté en servicios especiales, pero los pirómanos como tales representan apenas el 5% de los autores condenados por incendios. Es una cantidad ínfima. El tema, vuelvo a repetir, no está en la piromanía, sino en la incompetencia. Y lo dejamos aquí en incompetencia. En la falla enorme, clamorosa, patente, cegadora de la quiebra del derecho al buen gobierno. Y por último, voy a decir a su compañera de gobierno, la señora Margarita Robles, dejen de comerciar con Israel, ya sea para armas, ya sea para balas, ya sea para abrillantador de las escopetas, de los fusiles, de las pistolas, de lo que sea. Dejen de comerciar con Israel. No se puede comerciar con un Estado genocida que se ríe en la cara de las advertencias de la comunidad internacional, porque ya no solamente son dos países bolivarianos, es la comunidad internacional, con excepción, como siempre, de Rusia, China y Estados Unidos. La comunidad internacional civilizada está en contra del genocidio que practica Israel en Palestina. Y, por lo tanto, la ayuda española que supone el comercio de armas, interpretado armas en el sentido más laxo, desde equipos de radio hasta fundas para revólveres, tiene que cesar de forma inmediata. Y si se sienten dañados, que reclamen en los tribunales españoles, que para eso están los tribunales y para eso están los abogados. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Queralt, por el Grupo Socialista. Era el nivel 3 de emergencia nacional. Lo tienen que pedir las comunidades autónomas, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, cosas que no han hecho ninguno. Pero es verdad que usted puede peticionar ese nivel 3. Pero ¿sabe lo que pasaría? ¿Sabe cómo lo llamarían usted? Si usted intentara imponer el nivel 3 y tomar el mando, pues lo llamarían fascista, lo llamarían dictador. Dirían que usted está asaltando a esas comunidades autónomas. Es el juego maquiavélico de haga lo que haga, le voy a caer encima. Porque en realidad aquí solamente hay un trasfondo, que es que son unos incompetentes y han hecho dejadez de funciones. Y se pongan como se pongan, el Partido Popular realmente saben perfectamente que las competencias han sido de sus comunidades autónomas, porque ya los conozco un poquitito de estos 2 años, pero que es que los conozco con todas sus marcas blancas y azules desde hace más de 40. Y es que no se lo creen ustedes, señoría. Ustedes lo dicen con la boca pequeña porque saben que no están diciendo la verdad. También quería aprovechar para recordar que los incendios se apagan en invierno, señorías, que los incendios se previenen con recursos y que los incendios se extinguen con trabajadores en condiciones dignas. Esto se lo digo al partido del primo de Somosol. Que lo público salva al pueblo y que lo público se defiende con recursos desde los gobiernos. Quiero también aprovechar ese turno para leer un testimonio. Un testimonio de un bombero forestal que acudió a la Asamblea de Madrid. A estos profesionales a los que Ayuso tiene cobrando 1.300 euros al mes y solo medio año, y que están en huelga. El bombero dijo: le duela a quien le duela. Miren los trajes con los que muchas compañeras y compañeros trabajamos. 20 años tienen. Llevamos, al menos desde 2018, intentando que los diferentes responsables que han pasado por el cuerpo de bomberos asumieran y finalizaran el pertinente proceso de renovación del vestuario.
Hay compañeros que llevan hasta 7 años sin que se les haya hecho un solo reconocimiento médico y con contratos absolutamente obsoletos. En la zona que sufrimos en el mes de septiembre, la plantilla del Cuerpo de Bomberos se estuvo jugando la vida de forma literal, sin los EPIs adecuados y corriendo grandes riesgos de perderla por salvar a otras personas. Si mañana quisiéramos, todos los bomberos de la Comunidad de Madrid pasaríamos a estar en clave cero. No estaríamos operativos por motivos de seguridad laboral. Trabajamos con lo que podemos y nos enfrentamos a situaciones peligrosas para salvar vidas, aunque perdamos la nuestra en ello. Por eso desde aquí, desde el Senado y desde Más Madrid, pido que la señora Ayuso atienda a estos bomberos y les dé unas condiciones laborales dignas ya. Y finalizo diciendo que no hay una confrontación política. No nos engañemos, no mezclemos las palabras. Lo que hay es una provocación política orquestada por el Partido Popular. Lo apuntó muy bien el otro día la ministra Mónica García. Si en un partido de fútbol hay un equipo que juega sucio y otro que no juega sucio, no se le saca la tarjeta roja a los dos equipos. No se dice todos los jugadores están a la altura. O es un partido de confrontación. No. Es una absoluta provocación. Y después del no, una coma, Una absoluta provocación de un equipo. En este caso, premeditada y sistemática del Partido Popular. No hay una confrontación política, porque no es igual los que estaban en el Ventorro pasándoselo pipa y los que salen bronceados a hacer ruedas de prensa insidiosas, que los que se remangan y están a pie cada uno en las catástrofes. No es lo mismo los que eluden sus responsabilidades que los que nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades. Y señor Marlaska, gracias por comparecer. Porque para no querer colaborar, según dice el PP, activó usted la coordinación estatal desde el inicio. Desplegó la UME, movilizando aproximadamente 3.400 efectivos, operando junto al Ejército del Aire con casi 400 horas de vuelo y más de 1.000 descargas de agua. Para no querer colaborar, no está nada mal movilizar el mecanismo europeo, la ayuda de 6 países, comprometiendo inversiones estatales con más de 250 millones de euros, destinados a prevención y extinción, y fondos adicionales para modernización. Mientras que el Partido Popular le sacaba el polvo al jarrón chino, que es en lo que se han convertido ustedes, señorías del Partido Popular, en un atrezo de la democracia. Dejando de lado, voy terminando, señor presidente, muchas gracias, dejando de lado absolutamente sus responsabilidades. Son el jarrón chino que no sirve para nada. Primero, y quiero dejar perfectamente claro, que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de prevención y extinción de incendios. Son las comunidades autónomas. Concretamente, viene reflejado en el artículo 148 de la Constitución, en los artículos 70 y 71 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia y artículos 9 y 10 del Estatuto de Extremadura, del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Señorías, queda perfectamente claro entonces. Y además, hay algo en lo que coincidimos todos, yo creo, que es que la mejor forma de luchar contra el fuego es la prevención. Expertos en la materia, yo no lo soy, expertos en la materia nos dicen que por cada euro que se invierte en la prevención de incendios forestales por supuesto, puede suponer un ahorro de 10 euros en el gasto destinado después a extinguirlo. Por cada euro invertido en prevención se pueden ahorrar 10 euros en la extinción. Y las autonomías tienen esta competencia de prevención. Ellas deben encargarse de diseñar, de ejecutar sus propios dispositivos y planes para cuidar el monte, pero hacerlo siempre, durante todo el año. Pero, por desgracia, señorías, algunas comunidades no han cumplido con su obligación. Por ejemplo, Castilla-León, que en 13 años ha recortado su presupuesto destinado a prevención y extinción en un 90%. A pesar de que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-León y en diferentes ayuntamientos lleva años pidiendo un operativo de bomberos forestales público,
profesionalizado y que actúe durante todo el año. Se han hecho más de 100 propuestas, entre preguntas orales, preguntas escritas, proposiciones no de ley y 3 proposiciones de ley. Bien, pues el Partido Popular sigue empecinado en mantener un operativo que se contrata solamente para la campaña de incendios, es decir, 4 o 6 meses como mucho, con contratos de empresas privadas, con condiciones laborales, y quiero resaltarlo, pésimas, y con ausencia de formación en muchos casos. Hay una frase paradigmática que resume este auténtico desaguisado. La frase, ya se ha mencionado aquí, es: mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Juan Carlos Sánchez Quiñones, DICI, consejero de Medio Ambiente. Y esta frase ha añadido este mismo señor otra antológica: cuando se estaban quemando las médulas. Señorías, que saben que es patrimonio de la humanidad. Este hombre parece ser que estaba en ese momento comiendo en una feria de muestras en Asturias y no se le ocurre, cuando interpelan, no se le ocurre otra cosa que decir: tenemos la mala costumbre de comer. Señorías, es bastante sintomático que a algunos gobiernos del Partido Popular las crisis, las emergencias, les pillan siempre comiendo, ya sea en el Ventorro, ya sea en la feria de muestras de Asturias. Bien, y si el consejero ha dicho estas barbaridades, el presidente Mañueco, Fernández Mañueco, que tardó 3 días, por cierto, en aparecer, pues vive en una contradicción permanente. Y quiero ser generoso y educado. El día 14, por ejemplo, de agosto, el señor Fernández Mañueco decía textualmente que la Junta contaba con suficientes medios y que el problema no eran los operativos ni la falta de medios. El problema no son los operativos ni la falta de medios, sino las circunstancias meteorológicas excepcionales. Esta última parte es verdad. Pero el día 15, oh sorpresa, aparece el señor Núñez Feijóo por Palacios del Sil y creen conveniente, los señores del Partido Popular, diseñar una estrategia básicamente para tapar la ineptitud y la insolvencia en la gestión de las crisis de incendios por parte de los gobiernos autonómicos que tienen la competencia y que, en este caso, son del Partido Popular. Y para ello, nada mejor que hacer lo que hacen habitualmente: responsabilizar al Gobierno de España de todo lo que pasa. Todos los males que se dan en el país, la culpa la tiene el Gobierno socialista. Y ese mismo día, el señor Núñez Feijóo pide el despliegue del ejército, cuando el ejército en algunos casos ya estaba desplegado y, por supuesto, la UME llevaba días trabajando. Pero bueno, desde ese momento y hasta pasadas las 11:30 de la noche de ese mismo día, se produce una cascada de peticiones de los gobiernos autonómicos al gobierno de la nación. Castilla y León pide unos medios que, no sé, yo supongo que ellos sabían que no eran imposibles, pero bueno, absolutamente imposibles. La Xunta de Galicia, hasta ese momento, solo había pedido que se ampliase el horario de vuelos de las avionetas y los aviones. Hasta ese momento solo había pedido eso. De repente hace una lista de peticiones inconcretas, pero que todo lo que se le pueda hacer para ayudar. Algunos llegan a pedir medios que ya tenían a su disposición, y que no estaban utilizando, señorías. Y movilización de medios y recursos del Mecanismo Europeo de Protección, que curiosamente ya había pedido el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil. Es inconcebible, señorías, que después de los gravísimos incendios del 2022, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, la Junta de Castilla y León tenga ahora mismo los mismos medios aéreos para la extinción de incendios que en 2022. Después de lo que ha pasado en el 2022, siguen teniendo los mismos medios, cuando las comunidades autónomas en general están recibiendo más dinero de parte del Gobierno de España que nunca. Pero bueno, es lo que tenemos. Además, tengo que destacar también que el PP votó en contra de una ley de prevención y extinción de incendios forestales ya en 2010, que votó en contra de una ley para mejorar las condiciones laborales y los medios de los bomberos forestales en octubre de 2024, hace nada, señorías. También rechazó otra sobre agentes medioambientales. Estas leyes el Partido Popular
las tachó de leyes ideológicas. Ahí es nada. Bien, pues la Junta, en ese cúmulo de despropósitos, llega a pedir, por ejemplo, la vuelta urgente del personal especializado, de agentes medioambientales y técnicos, que estaban de vacaciones, pero no lo hace al momento cuando la cosa se pone grave, 8 días después de que se iniciasen los fuegos más graves, señorías. Y si hablamos de Galicia, pues es verdad que la Xunta deja sin gastar más de 8 millones de euros procedentes de fondos europeos para la prevención de incendios. Es verdad también que la Xunta oculta durante días un incendio pavoroso en Peñatrevinca, que tiene un gran valor medioambiental, la zona de Peñatrevinca, y que además no es la primera vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención, porque en 2017, presidiendo el gobierno de la Xunta, el señor Núñez Feijóo llegaron tarde para hacer un contrato de renting de vehículos, llegaron tarde para la licitación y firmaron el contrato en noviembre de ese año. Y desgraciadamente, y de esto no tiene nadie la culpa de que se produzcan incendios, pero sí de que no haya la prevención, desgraciadamente, el contrato se firmó en noviembre. Bueno, pues en octubre un incendio pavoroso arrasó miles de hectáreas en el entorno de Vigo. Y ahora, señorías, pues retiran en Galicia, retiran efectivos de bomberos un día, en plena ola de incendios, y amparándose en que eran bomberos urbanos. Y al día siguiente... Señor Franco, lleva... Gracias. Finalizo. Con creces. Finalizo. Y al día siguiente los despliegan nuevamente. Señorías, finalizo. Los recortes en prevención, ya lo he dicho, pero quiero resaltarlo, y la ausencia de políticas efectivas contra el cambio climático, allí donde gobierna el Partido Popular, es una evidencia imposible de refutar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor ministro, por comparecer aquí en el Senado. Desde Más Madrid, que comparezcan los ministros para rendir cuentas sobre la gestión del Estado nos parece bien. Bien para aprovechar, para reconocer la importancia del Pacto de Estado. Esperamos que el Partido Popular salga de sus eternas contradicciones, aunque sea arrancándose con esas medidas pulseras, que digo yo también que se las podían poner a los narcotraficantes. Porque no nos llamemos a engaños. Usted está aquí, señor Marlaska, porque el Partido Popular necesita distraer a la opinión pública de lo que son sus propias responsabilidades en esta crisis del fuego. Y todo lo que se le ponga por medio, como ya hicieron la Dana. Solamente hace falta verle las caras para ver y contemplar que ni ellos mismos se creen lo que están diciendo. Por lo que yo les pregunto a ustedes también, señorías del Partido Popular, ¿para qué se presentan ustedes a las elecciones autonómicas? ¿Les suena de algo los artículos 148 y 149 de la Constitución española? ¿O tal vez creen, a lo mejor, que los textos competenciales de los estatutos de autonomía son la 8ª parte de las crónicas de Narnia? Ya que en cuanto hay alguna catástrofe, ustedes pasan a ser un jarrón chino. No sirven absolutamente para nada. Solo para tirar balones fuera y pintar la mona. Eso es lo que hacen ustedes. Porque si buscaran la verdad, aquí arriba, en esta mesa, estaría el señor Mañueco, Ayuso y Rueda compareciendo. O el propio Mazón, al que ustedes han protegido de forma indecente. El circo mediático del PP este verano ha sido tan lamentable como evidente. Portavoces sacados de sus piscinas para malmeter en ruedas de prensa, mientras la gente se jugaba la vida apagando los incendios que cercaban a sus casas. Y en paralelo el uso partidista de su mayoría absoluta aquí, en este Senado, llamando a comparecer a ministros, pero no a los presidentes autonómicos que sí tienen todas las responsabilidades y competencias. Y ustedes, señorías del Partido Popular, lo saben perfectamente. Gracias, señor ministro, por hacer hoy lo que ninguno de esos presidentes autonómicos han hecho, que es rendir cuentas. Del mismo modo, también quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han arriesgado sus vidas, intentando sofocar los incendios, a los profesionales exhaustos y con condiciones dignas, uniformes viejos
y afrontando riesgos absolutamente terribles. A los vecinos y vecinas que sin dormir, dejándose la vida en ello, han hecho lo humanamente posible para sofocar el fuego. Reconocer a quienes han perdido sus casas, animales, negocios, campos, incluso sus propias vidas. A los que siguen con el humo en los pulmones y con el miedo en el cuerpo. Todo mi recuerdo y mis respetos. Y todo esto por unos presidentes y presidentas incompetentes, porque hay que llamarlo así, que les viene muy grande el cargo, que no realizaron medidas preventivas y pudiendo pedir el nivel 3 de emergencia, no lo hicieron, no, porque sería reconocer implícitamente su incompetencia e incapacidad. Han preferido que las llamas lo devoren todo antes que tragarse su orgullo. Ha sido la peor temporada de incendios forestales del siglo. Más de 400.000 hectáreas calcinadas. Y a todas esas personas que lo han perdido todo, que han arriesgado su vida, hay que decirles la verdad. Se podría haber prevenido en buena medida. No tenía que haber sido así, señorías. Y no hace falta pulseritas para buscar a los responsables de la prevención, planificación y extinción de los incendios. Tienen nombres y apellidos y gobernados por el Partido Popular en muchas comunidades autónomas. La Ley de Montes en su artículo 48 señala claramente que son las comunidades autónomas. No hay debate, es la ley. Igual bastaría con cumplir la ley, ¿no creen ustedes, señorías del Partido Popular? Ahora publican un paquete de medidas como nueva bengala de distracción. Pero aún eso lo hacen mal y se les cuela una nota dentro del documento de medidas. Una nota que dice que hay que vender como nueva una medida que ya existe. Es decir, mentir a la gente, que es lo que hacen ustedes siempre. ¡Qué barbaridad! La ley obliga a comunidades autónomas a hacer planes anuales, medios permanentes, cobertura todo el año. ¿Lo hicieron, señorías del PP? ¿Verdad que no? No. Ustedes consideran que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y además un absoluto despilfarro. Palabras literales de ustedes, ¿eh? ¿Cuánto se podría haber evitado si los gobiernos autonómicos del Partido Popular no hubiesen tenido una ley de incendios paralizada en un cajón? ¿Cuánto si no hubieran tenido 8 millones de euros europeos para prevención sin ejecutar en la Xunta? Si no hubieran tenido plazas vacantes sin cubrir, si no hubieran puesto el operativo en manos de empresas, zonas sin planes de incendio como en Tres Cantos, precariedad estructural con los sueldos congelados desde el año 2008. Uniformes de hace 20 años, señorías, que tienen los bomberos forestales en huelga desesperados por sus condiciones extremas. Bomberos urbanos retirados en plena emergencia. Brigadas descoordinadas y paradas a la espera de instrucciones durante horas y horas. Algunos bomberos trabajando con nombres tapados, ocultados, para no sufrir represalias, porque no podían soportar estar inactivos. Autobombas y bulldozers en estado absolutamente calamitoso, que perdían aceite por el camino y estaban para el absoluto desguace. En palabras literales de los propios bomberos, señorías. Y no hablemos de la narrativa de voz, que ya la hemos escuchado, que comparten también sus amiguitos de camino, que es el Partido Popular. Que los culpables sean encima, los ecologistas, la Agenda 2030, como no, AMT o la inmigración ilegal, faltaría más. La culpa la tiene Marruecos también como una nación extranjera. Eso que nos falte. El negacionismo de Vox y el PP es peligroso y seguirá teniendo terribles consecuencias, porque el que niega una realidad no previene sobre sus causas, señorías. Ninguna comunidad del PP ha pedido el nivel 3 para que el Estado tome el mando. Ha preferido ir pidiéndole cosas al señor Sánchez en ruedas de prensa para hacer el teatrillo de las culpas. Y ahora, en su eterna huida hacia adelante para quitarse las culpas, ayer mismo el señor Novillo
consejero de Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid, al que la señora Ayuso se apostó en retuitear inmediatamente, directamente ha dicho que no hay que pedir el nivel 3 para que el gobierno tome el control. Ojo, que no haga falta pedir el nivel 3 de emergencia para aplicarlo a voleo, como también ha insinuado la portavoz de Vox, quitando el mando a las comunidades, es el primer paso de un autogolpe de Estado si gobernaran. ¿Eso es lo que están anunciando ustedes, señorías? Sí, sí. Les recuerdo que hay un artículo 155 ya a tal efecto, pero ustedes están diciendo que el nivel 3 de emergencia se aplique sin solicitarlo en las comunidades autónomas. Lo han dicho claramente ahora. Hoy son los incendios y mañana serán los índices de delincuencia, reales o inventados, o cualquier otra patraña, para mandar a militares o tropas a las comunidades, como ya está haciendo vuestro referente americano Trump, en Los Ángeles o en Washington. Y ahora señala Chicago, Nueva York, Filadelfia, Oakland o Baltimore. Miren, señorías, se empieza por los incendios y se termina incendiando a el país, que está claro que es vuestro camino.